Bien, señores, reportaje bonito, sabroso, y lindo, junto a ustedes en Nacho 12, junto a ustedes en esta jornada 21 de julio. Bueno, lo que íbamos a hablar el viernes, pero lamentablemente por situaciones ajenas no pudimos estar con aquello en reportaje, pero ahora sí lo hacemos. Claramente todo lo que ha sido a 10 años de los Panamericanos de Toronto 2015. De esos Panamericanos que no disfrutábamos porque ante la situación complicada que estábamos enfrentando con TVN en ese entonces, y ante todo era otro rechazo a TVN Deportes de aquel entonces por la situación de lo que pasó con Fernando Solabarrieta, claramente de los que más aportaba en la programación de TVN. Pero claramente el 2015, de todo lo que ha sido los Panamericanos que tuvimos en Toronto, de lo que fue nuestro Chile, que habrá sido los chilenos que estaban en aquel entonces, no sé si habrá estado Francisca Crobeto, y vamos a estar haciendo reportajes el próximo jueves, claramente a un año de lo que fue el logro en París 2024. Así que para estar atento el próximo jueves al viernes, pero claramente todo lo que ha sido claramente los deportistas chilenos. Para hacer un resumen y ver lo que no pudimos ver el año 2015, claramente lo que ha sido los Panamericanos de Toronto y de lo que ha sido la presentación chilena, que al menos siempre favorable se ha tenido en otros juegos, claramente de todo lo que ha sido en aquel entonces lo que ha sido nuestros chilenos. Para recordar claramente de todo lo que ha sido, claramente todo lo que fue claramente para nuestros chilenos que tuvo claramente en aquel entonces, en ese entonces, y estamos viendo a Isidora Jiménez, claramente una de las chilenas que estaría presentes. Quisiéramos recordar cómo fue la inauguración del evento, claramente donde estuvo la chilena, claramente Isidora Jiménez, claramente en ese momento. No podemos tirar imágenes de la transmisión del evento porque son derechos exclusivos de la comité organizador de paralímpico, o sea, panamericano olímpico organizador, claramente que tiene los derechos para transmitir el detalle, pero no podemos mostrar la imagen. Recordando lo que fue ese momento el desfile de Isidora Jiménez, claramente, sin duda, claramente que está por nuestro país en aquel entonces también varios chilenos que serán presentes de todo este momento. 2011. Here's Chile. Isadora Jimenez, a track star, 100 and 200 meter sprint specialist, carries the flag. Chile has competed in every edition of the Pan Am Games since the beginning in Buenos Aires in 1951. They won 43 medals in Guadalajara 4 years ago. Canada's home to Y de la Copa América 40,000 people of Chilean origin. So los Panamericanos, people in en our el country deporte, bueno, tonight who ya are estarían en watching ese this, entonces. some of whom are right here in the stadium cheering Bien, on the hay Chilean todo lo team. que fue esa marea chilena que tuvo presente, claramente todo lo que ha sido, claramente todo lo que ha sido nuestro Chile, claramente en los Panamericanos, así que todo lo que estamos comentando en este momento, para recordar claramente cómo fue claramente otro logro claramente que ha tenido Chile, claramente todo lo que sin duda claramente fue ese momento el medallero chileno, claramente todo lo que fue ese momento, para recordar grandes, algunas actuaciones de nuestro Chile, claramente que he tenido claramente en ese momento en los Panamericanos, claramente, y lo que fue Soraya Jadwe, claramente para recordar qué habrá sido de ella, claramente en el remo, que tuvo nuestro remo en 2015, y lo que fue el oro que tendría para Chile en los Panamericanos 2015, claramente lo que fue para nuestra selección, claramente en aquel entonces, claramente todo lo fue ese momento, lo que fue nuestra chilena, para recordar claramente cómo fue ese momento de lo que ha sido Soraya, qué será de esta deportista, no sé si todavía la tendremos por ahí, pero lo que fue claramente para lo que fue también para ella y también para otros deportistas que también han estado presentes en el remo. De Toronto se ubica el pequeño poblado de Henley, donde este martes un puñado de chilenos intentaría seguir sumando medallas para Chile en los Panamericanos. Así de estrecha fue la llegada de las duplas chilena y argentina en la final del par masculino en remo. Fallo fotográfico, Wow. aunque en la imagen se aprecia una Ahí, mínima ahí, ventaja de sí, los Chile, nacionales. sí, un Pero pelito, un había pelito. dudas, los trasantinos celebraban. Los chilenos se preguntaban. Había incertidumbre hasta que confirmaron el oro para ambos países. Ah, nosotros dos, wow. Empate. Con lo que Chile ya iguala las preseas doradas conseguidas en Guadalajara 2011. Sí, muy contento. Nada más que agradecer a la gente que estuvo con nosotros. Fue durísimo este proceso.
mucho para obtener esta medalla. Se dio de esta manera. La jornada de ensueño para los remeros chilenos la completó Ah, Soraya bronce para Jaume con su medalla el de remo, eso bronce, queríamos saber, instancia donde aprovechó de anunciar que Toronto 2015 será su última Ah, se competencia retiró. como Ah, profesional. bueno. Sabía que esta era mi Se retiró. oportunidad Bueno, ya no volvió como más. para después pensar bien en el retiro y quería por lo menos lograr una medalla. Bien, ahí está lo que hacían los chilenos claramente en aquel entonces, de lo que fue ese momento. Eso quiero aclarar la información claramente de todo lo que sería el masculino remo para el oro, porque también compartió con Argentina y después claramente lo que sería Soraya que solo logró el bronce, pero ya lo que sería su última, claramente eso queríamos saber. Ah, porque veíamos que ganaba el oro, pero no, ganó el bronce claramente en aquel entonces. Todo lo que fue el año 2015, claramente lo que fue en los Panamericanos, claramente del 2015 en remo, todo lo que fue en Toronto en aquel entonces, todo lo que sería ese momento, todo lo que fue ese momento, lo que sin duda todo, se tuvo claramente, todo lo que sin duda claramente fue ese momento. Bueno, más medallas que si quisiéramos recordar claramente todo lo que fue para Chile. Bueno, no importando si ganábamos el oro, no ganábamos también la medalla de bronce, plata, y claramente todo lo que es un poco lo que era claramente Felipe Miranda. Bueno, otro de los que también ha estado presente en el esquí, claramente en ese también otro deporte también se vivió en todo lo que ha sido claramente en Toronto en aquel entonces. También quisiéramos recordar también otro de los momentos que también ha tenido nuestros chilenos, claramente, bueno, lo que fue, cómo fue el team chileno que tuvo nuestra selección en aquel entonces en 2015. Y bueno, y también estaba Nicolás Mazú también en ese entonces. El podio, 28 tomarán parte en la nueva versión de los Juegos que se inauguran este viernes en Toronto. ¿Quiénes son las principales cartas chilenas? El velerista Alberto Tito González en Lightning y Cristel Kobrich en natación son candidatos a repetir el oro, aunque la Cobra este año lo intentará en los 10 kilómetros de aguas abiertas. Hacerlo las dos disciplinas juntas, aguas abiertas y natación, es algo nuevo para mí, requiere de mucho trabajo. Va a brindar medalla en los Panamericanos en los 10 kilómetros seguro. El que también apunta por un primer lugar es Felipe Miranda. El esquiador náutico intentará superar su medalla de plata noveral y sus bronces en figuras y salto. Otro nombre que suena es el de Isidora Jiménez, la banderada chilena. Es actualmente la mejor velocista de Chile y la deportista que más récords nacionales ha batido. Competirá pronto con la intención de disputar la final en los 100 y 200 metros planos, después de haber obtenido 2 medallas de plata en los últimos Sudamericanos de Lima. Mi máximo objetivo es poder competir y estar allá en el mejor nivel. Vale decir que la marca que salga, el lugar que salga y todo eso va a depender 100% del nivel en el que esté corriendo y espero estar en mi mejor nivel. Destaca también como candidata al podio Bárbara. Bien, ahí todo lo que un poco, claramente algunas promesas que ha tenido claramente nuestro deporte en aquel entonces en Toronto 2015, también de todo lo que fue nuestros Juegos Panamericanos, así que claramente de todo lo que fue en aquel entonces. Bueno, todo lo que estamos comentando en este momento, bueno, todo lo que estamos comentando, lo que era claramente el medallero de Chile. Sí, para hacer un resumen también, claramente cómo fueron también cómo fue el medallero, que lo que escribiría un youtuber, claramente para explicar cómo fue, claramente también el desempeño de nuestros chilenos también que ha tenido claramente, y vemos a Cristel Kobrich también, lo que fue la medalla de plata en los 800 metros de natación. Quisiéramos recordar claramente cómo fue también el logro para bien, igual para nuestro Chile, también claramente lo que ha sido Cristel Kobrich, claramente aquí está claramente un poco lo que fue, y segunda, claramente fue para nuestra Cristel Kobrich, claramente lo que fue el año 2015 también, bueno, igual algo pudimos tener para ella que todavía se ha mantenido vigente en nuestra natación, bueno, ya siendo un experto en todos los eventos de los Panamericanos, así que todo lo que estamos comentando, y ahí estamos viendo a Rodrigo Miranda también, otro de los que también se ha brillado también en estos Panamericanos, claramente, bueno, todo lo que sea el Santo Esquí náutico también, bueno, también de los que han estado en 2015 también en los Panamericanos de Toronto, en Canadá, claramente lo que fue, claramente, y hay que recordar que la segunda vez que se realizó en suelo nortino americano, claramente, por que el 2011 se realizó en México, los Panamericanos, claramente que se disputaron en Guadalajara, bueno, claramente ya sabemos que pasarían 2 ocasiones que los Panamericanos se disputaron en el centro nórdico, y el último que tendríamos en 2007 fue acá, claramente en Río, claramente en los Panamericanos Río, y de ahí hasta el año 2000, y de ahí hasta el año 2019 en Lima, Perú, que se volvería a realizar en suelo Norteamérica, y acá también en 2003. Bueno, Gabriel Luna en karate también, otra en la que triunfamos claramente, bueno, nada sabíamos de Valentina, todo lo que
bueno, la que estaba ahí también presente. Bueno, claramente, bueno, no sé si algunos de ellos también habrán llegado para el año 2016 a los Juegos Olímpicos que tuvimos, claramente en Río. Claramente ya sabemos todo lo que sería el controvertido Juegos Olímpicos de aquel entonces, organizado por el gobierno y no por el Comité Olímpico, como tanto se pensaba. Bueno, todo lo que estamos comentando en este momento, bueno, todo lo que estamos comentando, y bueno, claramente, ante todo lo que sea, claramente el desempeño de los chilenos y varios que han tenido importantemente en todo lo que sea este evento también, claramente lo que ha sido los Panamericanos 2015. Y ahí estamos viendo otras, a Bárbara Rivero, sí, a nuestra Bárbara, claramente. Estamos de todo lo que ha sido este último tiempo después del accidente grave que ocurrió en 2003, 2024 estaba en duda y claramente este año y el próximo año vamos a ver si volverá al Ironman de Pucón. Bueno, pero lo que fue en 2015 también, otra en la que estaba y todo lo que fue la medalla de oro para lo que fue en el 2015 de los Panamericanos. También ahí recordamos otros los chilenos o chilenas que están presentes, claramente, lo que tenemos todos los inicios de año, claramente también lo que se está teniendo también en otros lados del mundo para decir presente y lo que siempre nos ha faltado el verano, claramente, aunque en 2020-2021 no hubo edición tampoco, todavía el año 2024, 2025, bueno, lo que salió un poco y lo que hacía para nuestro Chile también. En ese entonces, y claramente el oro para Bárbara Rivero, y recordamos lo que fue ese momento de todo lo que fue Bárbara Rivero también, que se lució también en los Panamericanos de aquel entonces. Bueno, todo lo fue ese momento, todo lo fue ese momento de nuestros chilenos, nuestras chilenas ante todo esto y otras más y otros chilenos más, claramente que también, claramente Manuel Silva, que se habrá sido de él también, de los otros que también se ha lucido presentemente en lo que fue el patinaje de velocidad también, bueno, todo lo que más destacó en los Juegos Panamericanos que tuvimos en Toronto el 2015, también de todo lo que fue ese momento, de todo lo que fue Emanuel Silva, también a todo lo que estamos comentando en este momento, también de todo lo que está pasando con lo que fue Felipe Dario Oscar Vázquez, también el remo, eso lo recordábamos hace un rato recién y hubo empate, así que también lo que recordamos también hace unos momentos atrás, y claramente el tenis también, claramente también se destaca de todo lo que fue también, claramente también de todo lo que fue también Harry Pollard, que ya empezaban a hacer en la nueva promesa del tenis, claramente en 2015 poco sabíamos de él, hasta cuando ya el 2019 llegaron al Grupo Mundial Copa Davis, podían, ya el tenis se volvía a adelantar y el oro que tendría en el Panamericano, y mira cómo era Harry, no sabía nada, no sabíamos nada en la ahorita, claramente, bueno, no sé, pero el 2015 cómo era, no somos tan viejos, claramente, y claramente de la nueva promesa del tenis que volverían a ser, claramente ya la tercera más importante después del o la cuarta más importante después el Pato Cornejo, claramente Jaime Fillol, luego tendríamos el Chino Río, Fernando González, la tercera Nicolás Mazú y la cuarta más importante teniendo con Harry y también con Garini, los que vendrían después, claramente, y todo lo que es y todo lo que claramente es el conocido nieto de Jaime Fillol, usted sabe, bueno, lo que hacemos en 2020 fue un año muy complejo para Harry, la situación familiar está al desborde, claramente, ante la situación de lo que estaba pasando con la situación del dopaje que afectó mucho a Harry, claramente muchos decíamos que ya, muchos se decía que no volvería más al tenis hasta este episodio, después pudo volver y revertir sus honores, llegando hasta finales importantes como el Master 1000 del año pasado en Roma y estar en uno de los 8 mejores claramente en todo lo que fue en Wimbledon este año, todo lo que estamos comentando, lo que ha sido Harry también, y bueno, en esos tiempos también, y el oro que tendría con Ponorik también a todo lo que sería ese momento. Y bueno, no hay otro, y hay uno de todas las batallas, claramente no falta, bueno, tenemos todo, pero tenemos otro más de karate, me parece, no sé si Valentina Toro habrá estado también el año, no, es Jessie Reyes, claramente se fue en bronce, claramente el año 2015, pero queremos recordar que no sé si habrá estado Tomás González, pero claramente el 2015 sabemos que, o esos años, claramente Tomás González era la atracción de cada Panamericano, y claramente de todo lo que fue el año 2015, todo lo que fue en los Panamericanos de Toronto, claramente que tuvimos en aquel entonces, bueno, claramente de lo que fue claramente en ese momento, todo lo que fue ese momento, no sé si habrá estado presente claramente en Toronto 2015, claramente todo lo que fue, claramente todo lo que fue nuestro chileno, claramente todo lo que fue, no sé si este año habrá estado presente, pero claramente Tomás González, claramente, no Tomás Mochate, Tomás González siempre ha sido la atracción de los Panamericanos, y el 2021 seamos su última vez en el evento, claramente, y sería su retiro definitivo, claramente, bueno, después de tantos años en todo esto, ya sabemos de todo lo que es un matrimonio que tendría con Juanes, el 2003, claramente ante todo lo que estamos comentando. Bueno, como habrá sido claramente el mismo 2015 que claramente, y tuvo también el Juego Sudamericano que también brilló, también claramente, todo lo que fue la Copa Mundial de Sao Paulo, obviamente 2015 que también tendría en ese momento claramente todo lo que fue
ese momento, lo que fue Tomás González, que no sé si habrá estado claramente en los Panamericanos, parece que no ha estado en los Panamericanos claramente 2015 en Toronto, no. Pues creo que como los pocos Panamericanos que no ha estado presentemente el chileno, claramente sí, no, creo que no me parece, porque claramente vemos una estadística y no estuvo, claramente, bueno, estuvo en los Panamericanos, pero no estuvo en Toronto, claramente estuvo en el Campeonato Mundial, sí, pero no en Toronto, sino en Montreal en 2017, claramente ahí estaba el chileno y después de su vuelta, claramente, y de todo lo que ha sido, claramente el 2018 también el Campeonato Panamericano otra vez, y el 2019 claramente ya sería el Panamericano, los últimos de Tomás González y lo que sería el oro de aquel entonces. Bueno, a todo lo que sería ese momento. Bueno, no estuvo el año 2015, pero bueno, pero queremos sumar algo más. Claramente, yo sé que esto no tiene nada que ver con 2015, pero los últimos Panamericanos 2019 que tendría Tomás González, que hoy se cumplen 6 años de lo que logró nuestro Chile. A los mismos momentos que fue el de las pesas, claramente el oro también lo tendría Tomás González. Quisiéramos recordar el relato del vibrante que tuvo, claramente, el relato el relato, ¿cómo se llama? De CDO, claramente, cómo fue la transmisión de ese momento que tuvo Tomás González, claramente, y de lo que fue ese momento, de lo que fue el oro, claramente, el oro de nuestro Chile, claramente, sí, todo lo que fue, claramente, todo lo que fue ese momento, bueno, todo lo que fue ese momento y lo que sería el oro de Chile, claramente, que tendría, claramente, Tomás González, y bueno, lo que fue esa tarde, el mediodía del 29, con los 6 años de lo que fue sus últimos americanos, y claramente, ya sabemos que cómo estaría el país después con los episodios de Soto Tomás de la pandemia y a la incertidumbre de no saber cómo iban a estar los Panamericanos 23. Muchos debieron creer y eso no pasó. Vamos a recordar ese momento, lo que fue Tomás González y el oro panamericano de aquel entonces, para nosotros olímpico, podemos decir, lo fue en Lima, pero que se va a repetir en 2027. Sí, para recordar claramente cómo fue el relato, sí, acá tenemos el relato, claramente todo lo fue ese momento, lo que fue en aquel entonces, sí, de lo que, sí, pero nos hubiera encantado tener un relato del CDO, claramente, porque claramente está entre medio de la música y nos puede enredar, claramente todo lo fue ese momento, sí, bueno, lo vamos a hacer en otro estilo, claramente todo lo que fue el 2019, cuando fue el momento del salto, sí, todo lo que fue ese salto, claramente Tomás González, ahí está, claramente el relato, bueno, a 6 años de lo que fue ese logro y el último Panamericano que tendría y el 2021 sería su definitivo adiós del evento, claramente ya todo lo que sería ese momento y de lo que sería Tomás González. Bueno, ahí estamos viendo claramente los saltos, todos los saltos brillantes. Yo creo que está atento a la misma Karen Winter, ¿cómo se llama ¿cómo se llama? La comentarista de gimnasio, claramente, que siempre se ha vuelto loca con claramente todo lo que claramente, sin duda, todo lo que es Karen Winter, sí, eso quería saber, claramente, que siempre se volvía loca con los comentarios tomándose algo. Vamos a recordar los próximos días también lo que fue en Londres 2012, los otros más recordados de la historia. Bueno, no importaba ganar el oro en esos años, pero claramente destacar una buena presentación, lo que más podíamos hacer y de lo que fue Chile, claramente, ese entonces, y bueno, a todo el público chileno, algunos que estaba presente para aplaudir a nuestro Tomás y claramente el último Panamericano de los grandes, mejores deportistas de nuestro deporte, claramente de todo lo que fue en aquel entonces. Ahí estamos viendo los saltos y claramente, y el momento que ganó el oro, que me gustaría recordar claramente todo lo que fue ese oro, claramente todo lo que fue el oro de Tomás González, cuando sin duda claramente fue el momento del oro, claramente ese momento ya, claramente cuando ya estaba esperando los resultados claramente de más, los demás claramente del chileno, claramente cuando ya fue ese momento y ya está ganando el oro. Vamos a recordar ese momento, sí, cómo fue ese momento, sí, con esa música, bueno, pero no nos denuncie YouTube. 14,600, por ahora, Tomás González, medalla de oro, por ahora Tomás González, medalla de oro, por ahora Tomás González, medalla de oro, resta un competidor más. Bueno, y ahí estábamos con el oro, claramente todo lo que fue el año 2019, Tomás González y todo lo que fue nuestro Chile en aquel entonces. Señores, bueno, hemos hecho un pequeño resumen de algunos detalles de lo que ha sido los Panamericanos 2015 Toronto, pero también recordando el 2019. Claramente todo lo que fue nuestro Chile, y siempre pensamos que en otros deportes le va mejor a otro Chile, no como en el fútbol, pero ya sabemos que el gobierno, como ya sabemos, se ha apoderado del fútbol. Pero al menos en otros deportes no.
Claramente yo creo que lo que estamos viendo en otra materia deportiva, al menos es bonita. Y yo creo que lo que vamos a recordar los próximos días, a un año de lo que fue ya Francisca Crobeto en París 24, pensamos de lo que tuvimos ese momento, llegar a ganar un oro, y ahí tenemos la portada. Claramente todo lo que tuvo nuestra chilena al llegar a eso. Y yo creo que los que amamos el deporte veterano fuimos los mismos que celebrábamos ese día el logro de nuestra chilena. Mientras la mayoría, la delincuencia, lo único que quería este país, y claramente sabemos cómo estamos con la triste cultura a TNT Sport. Claramente eso es un canal que ya no existe. Claramente, aunque Palma se vaya, claro, todo igual a esta realidad. Claramente ya sabemos de todo lo que este canal ha tenido buena sintonía el fin de semana para seguir prefiero el canal que quede delincuencia en los estadios y fútbol como era en los años anteriores. Pero bueno, claramente ante todo esto lo que ha sido los panamericanos que hemos recordado, y en los próximos días vamos a recordar lo que es nuestra Francisca Crobeto. Ya les despedimos los reportajes. ¿Qué son nosotros? Ahora sí, vamos con los diarios.